Bueno, pues muy buenas tardes a todos, o muy buenos días, o muy buenas noches, depende de dónde sea. Les habla Leandro Andrada. Bienvenidos todos a este webinar técnico educativo especial, bueno, de colaboración entre Forex Analytics y FX Street. Lo primero, como siempre, dar las gracias a todo el equipo de FX Street por hacer posible una vez más este webinar. Y bueno, pues proyecciones de Forex. Vamos a ver, mi intención con el día de hoy es tratar de ver qué posibilidades tendríamos de movimiento en un espacio temporal un poco más amplio. Luego nosotros como trader, pues estaríamos en la obligación, además lo digo así, en la obligación, cada uno de nosotros, en controlar el riesgo, ¿no? En unos, lógicamente, timeframes más bajos, aunque también me gustaría ver una oportunidad que se está produciendo en el dólar australiano cruce, dólar americano en un time frame un poquito más bajo, ¿no? Vamos a ver todo. Bueno, antes de comenzar, de verdad, bueno, dar también, por supuesto, las gracias a todos los amigos que me están acompañando. Y antes de comenzar, fíjense que hoy estoy en la página de FX Street. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues porque ha habido noticias del IPC. Ya saben que voy a ir al calendario económico. Ya saben que, bueno, aquí arriba hago clic en él, que estamos todos los traders, bueno, pues muy pendientes de lo que es el dato del IPC, ¿no? El IPC ha salido precisamente el IPC de la zona libra. Los bancos centrales están muy pendientes de la inflación de cada área económica y, bueno, pues según el tipo de inflación, bueno, vamos a hablar ya de posibilidades. Las posibilidades ya saben que, bueno, pues un banco central suba los tipos de interés si la inflación sale con un dato muy positivo por exceso, bueno, pues están ahí, ¿no? Entonces he realizado clic en el calendario económico, voy a hacer aquí también clic y voy a situar en todas las noticias de hoy, ¿de acuerdo? Aquí estoy en aplicar y me gustaría que he venido al calendario económico para fijarnos sobre todo en este dato, ¿de acuerdo? El índice de precios al consumo y el IPC y el subyacente, bueno, de la zona libra. Fíjense qué dato ha salido. 8,7, se esperaba 8,4. Bueno, pues bueno, la inflación no da tregua en la zona libra y precisamente, como muy bien pueden leer aquí, un resultado más alto de lo esperado, bueno, pues puede ser importante, ¿no? Para la libra, es decir, posibilidades de una tendencia ascendente en ese caso, ¿no? Para la libra y todos sus cruces en general. Antes de comenzar con la libra, lo primero, ya hemos visto lo que ha sucedido y ahora vamos a ver qué sucede. Voy a comenzar, como siempre, porque siempre me gusta comenzar por el índice del dólar, por el DXY, pues como algo genérico, ¿no? Al final, el Forex, ya saben que los cruces más importantes, los major que llaman en inglés, los fundamentales, son todos contra precisamente esa divisa americana. Entonces, al final, tomando el pulso al dólar, pues ya tendremos algo avanzado de lo que podríamos esperarnos en los siguientes cruces y con las correlaciones que podríamos tener. Bueno, el DXY, si nos situamos lo primero en semanal, luego vamos a ir bajando, observamos que tenemos aquí un potentísimo área de soporte. Bueno, tenemos ese área de soporte que aproximadamente, como ven, esos 150, 101.00 aproximadamente, ahí lo tienen, ese área que de hecho ya fue anterior soporte en los históricos. Fíjese que estoy en semanal, es importante eso, son velas grandes. Ahora seguimos bajando de time frame, de diagrama de tiempos. Aquí también fue soporte, soporte, soporte. Luego ya vemos que estamos con un soporte por debajo. Estaríamos ahí con esa puerta cerrada, ¿no? Esa posibilidad. Y por encima, bueno, pues tenemos este otro área, ¿no? Podría ir perfectamente de los 104,80, como ven ahí, aproximadamente a los, bueno, por 105 igual con 50. Fíjense que también este área es un área importante de resistencia, como ven aquí, también de soporte. Luego ya ha sido área de tanto de resistencia como de soporte anterior. Luego el DXY en semanal, en principio, desde aproximadamente noviembre del año 2022, bueno, pues estaríamos aquí encerrados, ¿de acuerdo? Estaríamos aquí. Simplemente el dato ese, rango semanal, cuidado, semanal, es importante. Vamos a bajar de diagrama de tiempos. Bajamos de diagrama de tiempos y observamos que lo primero, bueno,
importante soporte que teníamos en el DXY. Digo que teníamos porque ahora mismo ha sido fracturado, me refiero justamente a esa banda que acabo de dibujar, aproximadamente el 103.00, 103.20, ¿de acuerdo? Es aproximadamente, aunque lean aquí 103.30, aproximadamente es ese área, ¿vale? Esos 20 puntos de área, como ven, importante área de que fue soporte fracturado y ahora lo tenemos en resistencia. El DXY lleva cuatro velas ascendentes tratando de, bueno, pues llegar a ese área de resistencia. Saben que para mí un instrumento por debajo de un potente área de resistencia, bueno, las posibilidades son de continuación. ¿Hacia dónde? Lógicamente, empezado precisamente por ahí, por el gráfico semanal, hacia precisamente el soporte importante que tenemos en semanal. Esa es la primera idea, ¿no? Si toma resistencia en este área, a controlar desde mi punto de vista el riesgo a el importante soporte semanal. También quiero que se fijen en que nos ha realizado un pivote. Fíjense en este pivote. Este pivote que nosotros podríamos trazar, bueno, pues una de nuestras líneas, una línea correspondiente de soporte, ahí tendríamos en esa línea, por ahora soporte efectivo y estaríamos atrapados. Pueden pasar dos cosas, que realmente la tendencia se desarrolle y fracture ese soporte efectivo, un soporte que está en el lado de ventas, fíjese, que en mi pantalla, bueno, los dos indicadores que tenían, que no lo he dicho, son las medias de 34 exponenciales, como ven, siempre aplicadas a los máximos, aplicadas a los cierres, aplicadas a los mínimos y también el indicador de momento. El indicador de momento para, bueno, control de líneas, porque, bueno, las líneas que trato de controlar el riesgo sobre ellas, me gusta que realmente sean fracturadas con momento por esa posibilidad de continuación del movimiento. Bueno, en principio, fíjense aquí que el indicador de momento apunta a ventas. La posibilidad de fractura de esta línea la convertiría en resistencia, como digo, es un soporte efectivo. Y ahí podríamos directamente trazar nuestros niveles de control de riesgo con la herramienta de retroceso de Fibonacci. Esta herramienta de aquí arriba, del MetaTrader, estoy con MetaTrader 4, con esta plataforma concretamente hoy, y la posibilidad precisamente de ese control de riesgo a la fractura de la línea tendríamos más debilidad del dólar, porque bueno, pues se podría producir ese potentísimo área que sería el nivel 78 como posibilidad de resistencia. Todo eso empezando y comentando y dando por hipótesis que el DXY debe de fracturar la línea de soporte. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, si no lo hace, la posibilidad, ahora estaríamos en rango, recomiendo esperar, lógicamente, en el DXY, la posibilidad es de llegar, como hemos visto, a este área 103.00, 103.20 aproximadamente, ese área, y bueno, pues si llega a este área y es resistencia efectiva, se verá obligado a retroceder y finalmente fracturar nuestro soporte, con que estaríamos en la primera hipótesis de análisis que acabamos de realizar. Si la resistencia no es efectiva y la fractura, cuidado, porque el DXY volvería a situarse en nuestra zona de compras por encima de las medias de 34 exponenciales, con la posibilidad de vuelta al siguiente nivel de resistencia, porque ya actuaría este área como soporte. En principio, esa es la base del DXY. Ahora voy a continuar antes, bueno, habíamos visto la libra dólar, pero vamos a continuar primero por el dólar australiano, que se está poniendo igual muy interesante y de hecho hay una posibilidad de trading en H4 que la vamos a ver también. Lo primero, vamos a intentar ver, como hemos hecho con el DXY, qué posibilidades podríamos tener para este dólar australiano en su cruce con el dólar americano. Bueno, ya saben que tocó inesperadamente, ahí repentinamente, de sorpresa, como lo quieran llamar, el Banco de Australia, los tipos de interés, bueno, los volvió a subir. Bien. El caso es que el dólar australiano se fue a la siguiente área de resistencia que corresponde, bueno, pues prácticamente este área que, como ven, ya ha sido soporte y resistencia anterior. Fíjense, este área, importante resistencia, importante soporte, soporte, soporte. Estoy en semanal, empiezo en semanal, es importante esto. Soporte, fíjense cómo hay indecisión, se fractura, qué potente resistencia, claramente, y se ha repetido.
Luego, efectivamente, ante ese toque de tipo de interés por parte de la Reserva Federal Australiana, del Banco de Australia, se nos va el dólar australiano en su cruce con el dólar americano precisamente a este potente área de resistencia. Importante. Cambiamos de time frame, vamos a diario. Fíjense que nosotros en diario teníamos aquí un área de resistencia donde, bueno, pues estuvimos en rango durante bastante tiempo, bastantes días. Observen este área potente en resistencia. Ahora vamos a estudiar lo mismo exactamente, pero en diario. Fíjense aquí cómo produjo distintas áreas de resistencia, por supuesto, también soporte ahí, ¿eh? Es un área importante de soporte-resistencia. Bueno, en principio puso algún impedimento el precio, luego con ese toque de tipo de interés, bueno, se fue a la resistencia por encima que tenemos, fíjense aquí, que es la semanal que acabamos de analizar, y lo curioso es que se ha vuelto el dólar australiano a situar por debajo de este nivel de resistencia, que era lo que provocaba precisamente ese rango diario. Ese rango diario en el que hemos estado mucho tiempo. Fíjense, aquí ven desde febrero, enero, aquí pueden verlo, febrero desde el año de este año, desde este 2023. Hombre, estos son muchos días en rango. Fíjense que prácticamente son casi 78, 80 velas en rango, 80 días, son mucho tiempo en rango. Bueno, las posibilidades por debajo nuevamente de este nivel de resistencia, para mí, vuelven a ser de vuelta al soporte inferior. Es decir, cuidado con esto, porque el dólar australiano, su cruce de dólar americano, la Reserva Federal puede haber tocado los tipos de interés y puede haber hecho lo que ella haya considerado, pero el precio nos está indicando que ha fracturado un último soporte importante, ya lo ha tomado como resistencia y se avecinan más posibilidades de caída en este dólar australiano. Voy a cambiar a H4 porque les decía que hay una posibilidad y quiero que se fijen en ese, bueno, hombro, cabeza, hombro que todo el mundo reconoce que tenemos ahí dibujado. Nosotros con esta figurita, hombro, cabeza, hombro, vamos a tratar de controlar el riesgo de ella y para ello quiero que se fijen lo primero en el indicador de momento. El indicador de momento que está apuntando por debajo de cero, es decir, a venta. Luego, la posibilidad de un movimiento descendente desde que el AUSI, el dólar australiano, ha tocado este área de resistencia, bueno, pues existe, es real. ¿De acuerdo? Vamos a situarnos en el primer pivote que me ha realizado el precio después de el cambio a zona de ventas. El dólar australiano en su cruce de dólar americano, bueno, tenía una tendencia muy fuerte en zona de compras, tomó la resistencia semanal que hemos visto y se nos ha venido a ventas realizándonos este pivote. Este es el pivote para mí, pivote clave de todo esto, ¿de acuerdo? Pivote clave que, bueno, pues puedo trazar con él, ya saben, una directriz, una línea ascendente. Para mí es una línea de soporte. Fíjense que necesito el pivote a la izquierda más bajo, podría ser este, podría ser ese. Para mí se queda un poquito alto, luego me vengo aquí a este otro, ¿vale? ¿De acuerdo? O incluso podemos trazarla ahí, con ese otro, ¿vale? Es prácticamente, sería una línea horizontal. A ver si consigo dibujar la línea horizontal, que no quiero dibujarla como horizontal, sino como línea para que parta de un pivote. Ahí la tendríamos. Bueno, prácticamente, como ven, es ligeramente más bajo. Luego, posibilidades ahí. Por eso me había venido a ese pivote. Bueno, tenemos ese área que es un área en H4, estamos en intraday ahora, de soporte. Soporte claramente, soporte, por aquí, áreas de soporte, soporte en esa vela, fracturado. Claramente ha sido fracturado. Luego nos permite trazar nuestras proyecciones de línea, a ver cómo podríamos tener esta posición. Para mí, fíjense que la posición está por debajo de ese nivel 78 que corresponde precisamente a ese 67,80 prácticamente que están viendo de cotización. Posibilidades, siempre que el dólar australiano en su cruce de dólar americano esté por debajo de este área, fíjense aquí, importantísima resistencia, importante soporte, soporte, soporte. Aquí ya son velas de H4. Se fractura y lo toma como resistencia una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y me fractura mi último soporte efectivo. Esto era un soporte efectivo hasta que ha sido fracturado y convertido en resistencia. Ahora para mí sería resistencia menor, resistencia
mayor el área precisamente 78 o 88 del que estamos hablando. Si echamos un vistazo a los históricos, pues observamos que ese área pues fue un importante área igualmente de soporte a resistencia. Luego la posibilidad del dólar australiano como primer objetivo la tendríamos en el 127,2% de Fibonacci. Tendríamos ese 67,10 como principal objetivo, segundo objetivo 161, tercero objetivo 188,6. Y estaríamos tratando de continuar la tendencia de resistencia que hemos visto tanto en semanal como, por ejemplo, hemos visto en diario. Vamos a continuar ahora y así por la libra. Fíjense qué curioso. Semanal, dato de inflación muy por encima de lo esperado. Perdón. Fíjense esa vela de color negro, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos una vela de ventas cuando además en el informe técnico fundamental ponía que un dato más de lo esperado, verde y tal, podría ser muy potente? Bueno, los fundamentales son importantes. El tema de las emociones, los miedos, tema del trading, ya saben, técnicamente va por otro sitio. ¿Yo en qué estoy enfocado? Lógicamente en los fundamentales, pero hay que buscar áreas de soporte. Yo no puedo estar fuerte en libra o largos en libra en cualquier sitio. Lo primero que quiero que se fijen de este gráfico dólar libra, dólar americano, es que la libra fracturó este importantísimo nivel de soporte. Ahí lo tienen. Ese nivel de soporte, y es un nivel de soporte actualmente porque ha sido fracturado. Fracturado, nivel de soporte. Era una potentísima área de resistencia convertida precisamente en soporte. Aquí tienen como esa posibilidad de estos dos pivotes de máximos que ya fue anterior resistencia, bueno, fractura y lo toma ahora como soporte. Yo y de hecho voy a trazar de esa línea los niveles de control de riesgo para que vean que luego por debajo de ese soporte, lógicamente la libra podría adentrarse un poquito más, tendríamos otro soporte pero que muy importante, el precio está por arriba, luego la idea de soporte seguiría estando en el 24.14, 24.10 y la posibilidad de ascenso la tendría sobre el 1.30 como primer nivel objetivo. Fíjese este área que sería el primer área de resistencia importante que me encuentro yo en semanal. Luego esta posibilidad de resistencia, por ahora resistencia efectiva, lógicamente el precio está por debajo, sería en la que yo me debería de enfocar desde un nivel de soporte al nivel de resistencia, puesto que estoy en una zona de compras. Fíjense que en semanal estoy por encima del ciclo de mercado. El momento está aumentando, ahí lo tienen, y la fractura de la vela blanca, como ven, también se produjo con momento, como lo ven ahí, si soy capaz de situar el ratón encima, el mouse encima de ahí ahora. Así que lo ven, positivo. ¿De acuerdo? Luego la posibilidad de que la libra dólar continúe, ese es en lo que yo me voy a enfocar. Bajamos a diario, las posibilidades están claras. Posibilidad de potentísimo área de resistencia, convertido ahora en, como hemos dicho, soporte. Ahí tendríamos ese 25, 20, 25, bueno, 26, perdón, 1,26, 30, 1,26, 70, este área me refiero, este área, 1,26, 30, 1,26, 74. Posibilidad de primer soporte. Si este soporte es efectivo, lógicamente, posibilidad de continuación de la libra dólar, el movimiento que ha realizado. No se guíen por las emociones de los traders, bueno, pues al final por la especulación de los mercados, traten de seguir su plan y su sistema de trading. La libra dólar está en una zona de compras. ¿Puedo estar equivocado? Siempre somos traders, no adivinos. Ojalá que fuéramos adivinos, no lo somos. Bueno, como no somos adivinos, tenemos que tener un mecanismo para controlar el riesgo. Ese mecanismo de control de riesgo dice que siempre que, desde mi punto de vista y bajo este plan de trading, siempre que estemos por encima del ciclo de mercado, concretamente de ese nivel 1,2490 hoy, ¿de acuerdo? Pues las posibilidades serán de busca de configuraciones ascendentes para la libra en contra del dólar. En este caso, si lógicamente estoy equivocado, bueno, pues el precio ya me lo dirá, ya vendrá a este nivel, lo fracturará y me corrijo. Automáticamente no me sigo empeñando en esa posición y trato de buscar
lo contrario, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Tratar de fluir con la nueva tendencia que se pudiera volver a producir. Mientras que la libra dólar esté por encima de un soporte, lo más lógico es esperar como trader que ese soporte aguante y continuar la tendencia puesto que está en esa zona de compras. Otro cruce de Forex que me parece muy, pero que muy interesante por la fortísima tendencia que tiene es el dólar peso mexicano. Fíjense que el dólar peso, bueno, llevamos con pivotes de máximos. Definición de tendencia descendente. Pivotes de máximos decrecientes, aquí los tienen todos, decrecientes, 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 una sucesión de picos cada vez más bajos. Clara definición de una tendencia descendente. Bueno, pues ahí tenemos este dólar peso mexicano en esta fortísima tendencia descendente. Pero claro, ahora llevamos 3 días rebotando, 3 días en posición de rebote con esa posibilidad y bueno, pues lo que está sucediendo precisamente es que podríamos estar dentro, ¿no?, de un canal, dentro de un canal ascendente para este dólar peso mexicano, concretamente. Fíjense, he tomado la línea arriba, la he transportado abajo, ahora trazo la paralela de abajo para que vean. Hay una herramienta que les permite trazar canales en MetaTrader, pero a mí me gusta hacerlos directamente por mí mismo, ¿no? A mano, no hay ningún problema. Bueno, ahí ven una posibilidad de canal, es decir, que la tendencia es tremenda a favor del peso mexicano. Y es que, claro, el diferencial de tipos de interés entre la zona peso, entre México y Estados Unidos es tremendo, ¿no? Uno está a 1,25 y el otro, bueno, pues ya lo saben, la posibilidad de entonces que este cruce siga su tendencia descendente está ahí. Pero lo que les quería decir yo, observen cada vez que se ha situado el cruce en la parte baja del canal, incluso con cotización, bueno, algún día por debajo, fíjense qué potente rebote hemos tenido. Posibilidad nuevamente, rebote y cuidado que estamos aquí nuevamente en la parte baja del canal. Lo único que quiero decir con esto es, bueno, si lo miramos en semanal, es claramente una tendencia semanal fortísima, descendente también, ¿de acuerdo? Lo único que les quería comentar con esto es que nuestras posibilidades, si nosotros queremos estar fuertes en peso, porque el peso está fuerte, pero mejor que sea en un área de resistencia, porque al final somos traders, somos controladores de riesgo y no es correcto desde un control de riesgo tratar de estar en una posición de ventas en un soporte. Este área sería para deshacer las posiciones que nosotros previamente habríamos tomado, por ejemplo, a la fractura de este pivote de mínimos claramente, y ese rebote que se produce luego siempre, bueno, no siempre, pero siempre que se produzca, ahí estamos nosotros para tratar de estar en la tendencia. Primero se fractura el soporte efectivo, como hemos estudiado con el dólar australiano, y luego se espera el pequeño rebote al área de control de riesgo, que como ven aquí, claramente esa línea se convirtió en resistencia y ahí es donde realmente empezó la tendencia a la parte baja del canal y aquí terminó esa tendencia. Y ahora estamos en un periodo de rango en el que llevamos ya pues, 5 velas, bueno, contando la de hoy, ahí lo tienen en el ruler, he sacado el ruler para que lo vean, esas 5 velas, y la posibilidad de que ahora, bueno, pues sí, efectivamente se produzca un rebote en este cruce. Un rebote que podría hacerlo llevar precisamente al 17,50 como primer e importante nivel 17,50, como ven ahí, importante 17,40. Ese rango es el primer área de resistencia efectiva. Y digo ese efectiva, de hecho, fíjense, cuando produjo la tendencia, no lo sabíamos, luego aquí, primera resistencia, que testeo más bonito, hizo aquí el precio y luego continuó la tendencia. Digo que es efectiva porque el precio está por debajo. Si el precio está por debajo, cualquier movimiento a este área podría interpretarse como continuación. Aquí es donde yo debería de poner mi interés y mi enfoque en buscar precisamente con mi plan de trading esas configuraciones de continuación.
descendentes para este dólar peso. Dólar peso que si vuelvo a cambiar en semanal y hago un zoom menos, y observan, tendría en este área en torno a los bueno, aproximadamente 16,20, 16,00, ¿eh? Aproximadamente, me estoy refiriendo a este área. Fíjense, se ven las velas muy pequeñitas, lo podríamos haber puesto en mensual, pero bueno, es igual, para que vean el siguiente potente área de soporte que tendríamos, pero no corramos detrás del precio. Dentro de este canal descendente, perdón, más oportunidades, vuelvo a diario, ¿de acuerdo? Más oportunidades tendremos. Lo ideal es precisamente esperarlo en este área. 17,50 como primer área de resistencia y lógicamente el 18,00 segundo y potentísimo área de resistencia. Fíjense cómo ya fue soporte, soporte, claramente este área soporte, ahí lo ven, es un área, no una línea fina, claramente es un área de resistencia y soporte, el precio está por debajo, primera resistencia y segunda resistencia que coincidiría prácticamente con la parte alta de ese canal descendente. Luego, muchas veces la paciencia y la disciplina de continuar pues, nuestras oportunidades con un buen control de riesgo, eso es lo que va a decantar la balanza, porque al final el trading son posibilidades, ya lo sabemos todos, son posibilidades. Las posibilidades llevan un porcentaje de acierto o un porcentaje de fallo, según lo quieran ver. Es decir, o salgo por riesgo o salgo por recompensa. Ahí yo tengo que estar controlando mi riesgo. Lógicamente, cuanto mejor sea capaz de controlar el riesgo, cuanto mejor sea capaz de buscar esas áreas de resistencia y tener esa paciencia y esa disciplina de realmente esperar el área y no entrar en cualquier sitio, es cuando voy a ver unos buenos resultados en el trading, porque los stops estarán ajustados y cuando esté equivocado saldré pues con un stop mínimo por el apalancamiento que yo haya elegido como trader. Si yo controlo bien el apalancamiento, bueno, pues tengo una esperanza de vida como trader más larga. Entonces, podré dejar fluir, dejar correr la tendencia desde ese punto de resistencia, si estamos hablando, por ejemplo, como este caso dólar peso o soporte, si estamos hablando, por ejemplo, como el caso de la libra dólar, por ejemplo, ¿no? Eso es importante en el caso de la libra dólar. Vamos a continuar por el euro dólar. El euro dólar que se ha venido igual, bueno, el BCE tocó igualmente los tipos de interés y bueno, en su discurso decía que podría incluso para la siguiente vez volver a tocar nuevamente los tipos de interés. Aquí estamos primero semanal y estaríamos en zona de compras en este potente nivel de resistencia, ¿no? Es semanal, es una resistencia importantísima, ¿no? Al contrario, fíjense que la libra fracturó esa resistencia con esa vela blanca y estaba haciendo ahora la vela de color negro al soporte. El euro dólar se ha quedado por debajo de ese área de resistencia. Eso es significativo. Voy a cambiar ahora a diario. Aquí ven claramente la resistencia. En diario se ve más claro, ¿no? La posibilidad de que el euro dólar no sea capaz de vencer este área de resistencia, bueno, pues habilitaría la vuelta al soporte, ¿no? Al soporte inicial que tendríamos en el euro dólar en torno a ese 1,08 aproximadamente, donde ya sabemos que fue aquí, lo ven claramente, anterior resistencia, fractura, indecisión, soporte claro, nuevamente resistencia y aquí un grupito de velas de resistencia, fractura y el BCE que toca los tipos y lleva al euro dólar a la siguiente área de resistencia. Por ahora resistencia efectiva. Bueno, voy a trazar yo desde este pivote de máximos una línea de control de riesgo. Por ahora es una línea de resistencia, resistencia efectiva. Y como estamos en una zona de compras, es decir, por encima del ciclo de mercado, yo me voy a predisponer a tratar de continuar esa tendencia, ¿de acuerdo? Y a ver si, bueno, pues es capaz de fracturar este otro área, ¿no? Si se fractura este área, bueno, pues podríamos ver una subida más interesante. Lo primero que tiene que hacer el euro dólar es fracturar esta resistencia que por ahora es efectiva, esta línea. Esta línea que es una resistencia efectiva porque no ha habido cotización de precios por encima, por ahora. Por lo que si no se produce esa fractura, las posibilidades, como digo, son de vuelta en principio al 1,08, que es el soporte que tengo un poquito más abajo. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿y qué pasa si se produce esa
fractura, ¿no? de resistencia en el, en torno a ese 1,0980, 1,10, ¿no? ¿Qué pasa si se produce esa fractura? Bueno, si hay cotización de precios por encima, ¿de acuerdo? Llegamos al 1,10, por ejemplo, hay cotización de precios por encima, automáticamente este área, que es un área claro de resistencia, fíjense cómo se ha parado, fue anterior soporte, anterior resistencia, actualmente resistencia, porque el precio se ha parado en él y no ha sido capaz de fracturarlo y de vencerlo, se convertiría en soporte. Ahí podríamos tener ya esa posibilidad de continuación. Tendríamos un soporte menor, un soporte un poco mayor en este área de control que corresponde al nivel 78,88, que como ven tendríamos justamente por debajo otro área importantísimo, sería de soporte-resistencia. Si el precio está por encima, porque se produce la fractura de la línea, posibilidad real de que venga al área 78,88 como soporte. Y si en eso se produce, ahí nosotros, si el precio sube y no hace ese pequeño retroceso de testeo de un soporte, bueno, pues sencillamente nosotros no estamos en ese movimiento, no corremos detrás del precio, mal control de riesgo y no nos hace falta. Si el precio, por el contrario, viene a testear este área como soporte, las posibilidades hay así. Sí que serían interesantes de continuación. Fíjense dónde estaría el primer objetivo. Estaríamos hablando del 127,2%, es decir, de barrer los máximos anteriores para el euro dólar. Precisamente este fue un área de potente resistencia, luego que implica que todas las extensiones, que coincide con ese 127,2%, todas las extensiones y las proyecciones de compras son potencialmente niveles de resistencia como estamos viendo aquí en este área. Si potencialmente son unos niveles de resistencia, pues lo lógico es que si yo estoy comprado, pues vaya desde un soporte con mi compra a mi resistencia, es decir, a la resistencia potencial, que luego lo fractura y puede seguir subiendo. Bien, tendré que disponerme nuevamente a recomprar nuevamente en ese soporte o tener algún mecanismo que me implique controlar el riesgo, parcialmente cerrar operación y dejar correr el resto. Pero la lógica dice que en una zona de compras debería de comprar en ese soporte, no correr detrás del precio y tratar de buscar ese 127,2%, ¿no? Con esa posibilidad. Antes de terminar este webinar, me gustaría también mirar una criptomoneda, que Bitcoin. Fíjense Bitcoin que, bueno, pues llevamos ya 2 días, además por eso me gustaba verlo, llevamos 2 días en zona de compras, ¿de acuerdo? Fíjense que Bitcoin mm, estábamos, bueno, llevamos en rango, ahí tenemos el ciclo de mercado diario, se ha situado por encima, ahora este área de importante, teníamos este área como importante resistencia, ¿de acuerdo? Este área de aquí, claramente, resistencia aquí, en este área. Era un área de resistencia, fue anterior soporte, pero Bitcoin, resistencia, bueno, rango, podía haber continuado con resistencia, pero la ha fracturado. La ha fracturado, luego ahora es un área de interesante soporte para mí. Cualquier movimiento que hiciera Bitcoin al área de soporte, fíjense que aquí tenemos otro área de soporte menor que también ha fracturado ya. Y no me refiero a este piquito, me refiero a el área, fíjense, soporte, resistencia, resistencia, fíjense todas estas velas, estoy en diario. Es una resistencia importantísima de Bitcoin, ¿de acuerdo? Luego, la posibilidad de un primer soporte la tendríamos, la posibilidad de un segundo soporte lo tendríamos. Luego, puede ser que Bitcoin no, pues vaya nuevamente a buscar como mínimo estos máximos, ¿de acuerdo? Estos máximos, esa posibilidad que podríamos tener en Bitcoin. Bueno, voy a enseñarles la plataforma de Forex Analytics, como siempre, ¿no? La posibilidad, ya saben, bueno, pues soy colaborador de la plataforma de Forex Analytics,
es una plataforma de análisis de mercados en la que, bueno, pues hay un tipo de análisis, ya saben que la pueden tener, además la pueden probar por $1 si la quieren probar durante 10 días. Bueno, hay una serie de patrones activos que se introducen en tiempo real con su objetivo, su invalidación, su entrada, se les envía un mensaje al móvil como posibilidad, ¿no? de operación o para que al menos se vea qué posibilidades hay de controlar el riesgo, ¿no? O cómo se podría controlar el riesgo o ir controlando el riesgo en los mercados. Luego cada trader es responsable de su cuenta, de su dinero y de hacer o no hacer la operación si así lo estima conveniente o va acorde con su plan o no de trading, lógicamente. Y luego dentro de la plataforma lo más interesante es que nos produce 5 tipos de análisis. Fíjense, el análisis macro, el de velas, el técnico, armónicos, incluso de ondas de Elliott. De tal forma que, bueno, pues también se aporta una serie de R1, R2, de resistencias, S1, S2, los soportes, ya saben, por ejemplo, en este caso del dólar franco, ¿no? R1 fracturada convertida en soporte. De hecho, por ejemplo, tipos de análisis, hay 5, ¿no? 2 en verde, uno en rojo, y así se va evaluando. También hay una serie de flechas de colores, análisis del corto plazo, análisis en el más largo plazo, para que viéramos un poco por dónde podríamos estar, ¿no? Si es un soporte, una resistencia o qué podría suceder, ¿no? Por ejemplo, también está Bitcoin, lógicamente, y las posibilidades de sus resistencias, de sus soportes y, en el caso de criptomonedas, sus 4 tipos de análisis. Importante también, tiene un gráfico de vías diario que se organiza en la hora de Londres y aquí, bueno, pues es un punto en el cual, bueno, pues se estudia diariamente como posibilidad para los que exclusivamente hagan intradía, que podríamos estar enfocándonos, ¿no? En qué cruce se puede mover más hoy o no la divisa, según por fundamentales, según técnicamente, según está el estado general, todo en su conjunto, y bueno, pues esas posibilidades. Además, bueno, pues tenemos las salas de chat, recuerden que hay unas salas de chat donde podemos estar todos aquí también reunidos y comentar un poquito ahí desde de índices, en la sala de operaciones, en una concreta de español, otras en inglés, una sala general. Y bueno, pues eso es un poquito, ¿no? La Forex Analytics. Así que ha sido un placer de verdad estar aquí con todos ustedes nuevamente. Ya me despido, se despide Leandro Andrada. Un abrazo muy fuerte y bueno, pues nos vemos, si así lo desean, pues en el siguiente vídeo, colaboración con FX Street. Un abrazo y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós.